Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio es para mí poder abrir la palabra del Señor con ustedes en este día, y les pido por favor que abran sus Biblias en el libro del Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. Ese es nuestro texto de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y antes de iniciar, me gustaría que entregáramos este tiempo en las manos del Señor para que Él sea quien hable a nuestros corazones. Amén. Buen Dios, Señor soberano, Rey de toda la tierra, de todo lo creado, digno de alabanza y de adoración por todas tus criaturas, Señor. Hoy queremos darte gracias por este tiempo que nos permites reunirnos en torno a ti, Señor, en torno a tu palabra. No somos dignos de colocar tu nombre en nuestras bocas, oh Dios, pero aún así en tu Hijo Jesucristo, Señor, tenemos esta entrada amplia delante de este trono de gracia ante el cual clamamos, oh Dios. Que tu palabra nos ministre, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, traiga consuelo, traiga exhortación, traiga convencimiento de pecado, Señor. Que muestre la condición pecaminosa y caída de aquellos que no han creído, Señor. Y aquellos que somos tus hijos, nos ayudes a santificarnos, Señor, y al consuelo que nos trae esta preciosa porción de la Escritura, oh Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que como iglesia crezcamos en el conocimiento de tu palabra, oh Dios, y que así como nos invita este libro, Señor, podamos ser bienaventurados al estudiar tu palabra. Todo esto lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, si usted está tomando nota, he titulado a este mensaje Invitación a ser bienaventurado. Invitación a ser bienaventurado. Y yo creo que en el tiempo en el que vivimos hoy día, es un tiempo muy difícil por muchas situaciones. Creo que para nadie es extraño que los tiempos que corren son tiempos complejos en muchas medidas. Pero creo que uno de ellos es lo que yo he meditado y he llamado la crisis de la información. Al toque de un dedo podemos enterarnos lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Simplemente con abrir un navegador web podemos ver cualquier cosa prácticamente que nosotros querramos saber de la actualidad del mundo. Y yo creo que esto es en alguna medida bueno porque nos enteramos de las cosas que suceden, pero al mismo tiempo puede ser deprimente. Porque cuántas cosas malas no suceden alrededor del mundo en diferentes lugares. Vemos, hay crisis económicas, hay guerras, hay situaciones políticas inestables en muchos países, y es aún más difícil cuando vemos que estas situaciones tienen 500,000 opiniones acerca de eso. Y uno está bombardeado constantemente por todas estas noticias y por todas estas cosas. Se crea una incertidumbre, hermanos. Y cuando vemos a los grandes sabios de este mundo hablar de lo que va a ser los próximos años, pues el panorama es sumamente sombrío. Y se genera no solamente una incertidumbre, sino que se genera una depresión. Y nosotros como cristianos muchas veces caemos en eso. Pero la Escritura nos muestra cuál es el destino de este mundo, cuál es el destino de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Hijo de Dios. Y les digo, hermanos, esa situación es hermosa. Y eso es precisamente de lo que habla el libro del Apocalipsis. Y por eso quiero que me acompañen a estos primeros 3 versículos. Y es mi oración que este estudio que vamos a hacer hoy sea el inicio de un estudio que usted mismo haga para que vea que Dios ha triunfado. Que Dios ha triunfado sobre todas las circunstancias. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca.
Y quiero que para estudiar este texto que tenemos ante nosotros veamos tres aspectos importantes de esta invitación a ser bienaventurado. Primero quiero que veamos que la revelación es de Jesucristo. Y es lo que vemos en el versículo 1, la revelación es de Jesucristo. También vemos en este pasaje cuál es el contenido de la revelación. Y es lo que leemos en el versículo 2, el contenido de la revelación. Y por último nos damos cuenta de la bienaventuranza de esta revelación, que es lo que leemos en el versículo 3, la bienaventuranza de la revelación. Así que empecemos hablando de cuál es la revelación de Jesucristo, que es lo que nos dice este primer pasaje. Y así inicia el libro, dice allí, la revelación de Jesucristo. Y es interesante porque este libro de la Biblia nos da su nombre apenas con la primera palabra que encontramos allí, revelación. Cuando leemos el nombre de Apocalipsis, esa palabra significa revelación. Ahora, creo que es una palabra un poco más profunda que simplemente decir revelación, porque esta palabra de hecho significa dar a conocer algo por completo o divulgar algo. Pero si nosotros pensamos por un momento, pareciera ser que el libro del Apocalipsis es todo lo opuesto. Y ya vamos a hablar un poco de ello, pero quiero que tengamos en mente que este libro es una revelación, muestra algo, divulga algo. Y así es que nosotros tenemos que acercarnos a este libro. Ahora, esta palabra, la palabra Apocalipsis que vemos allí, que es como nosotros solemos titular este libro, es una palabra que está presente a lo largo del Nuevo Testamento y que en muchas ocasiones se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:7, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que esta palabra con la que inicia el libro muchas veces hace referencia a la segunda venida de nuestro Señor. Pero el Apocalipsis habla de muchas cosas más que solamente la segunda venida, con lo importante que es esta preciosa doctrina para nosotros. Ahora, como les decía, resulta desconcertante ver que un libro que supuestamente muestra, que revela, tenga tantas interpretaciones. Cuando tuvimos nuestra clase de escatología, hablamos de algunas de esas posturas y otras muchas tantas que tanto grupos cristianos como no cristianos han hecho. Ahora, no nos debe sorprender que pueda existir esta variedad de interpretaciones. ¿Por qué? Porque es que el mensaje, sus imágenes, el género literario de este libro han sido un quebradero de cabeza para cristianos y no cristianos a lo largo de casi 2 milenios, desde que el apóstol Juan tomó la pluma a escribir en Patmos. Y solamente quiero darles un ejemplo. Tomemos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y allí se menciona un concepto que ha cautivado la imaginación de escritores a lo largo de muchos siglos, el número de la bestia, el 666. Ahora, este no es un dato exacto, pero se podría decir que ha habido 666 candidatos para aplicar al cargo de bestia, de anticristo. Desde Nerón, que fue el primero al que se le aplicó, trató de aplicar este número a personajes como Napoleón, como Hitler, como Stalin. En toda la historia ha habido muchas personas a las que se ha procurado identificar con este número. Pero cabe hacer la pregunta, si Apocalipsis lleva la idea de divulgar algo que antes no se conocía, ¿por qué existen interpretaciones tan distintas? Y creo que es una pregunta legítima que como cristianos debemos hacernos. Y yo creo que en este punto debemos resaltar la importancia de aplicar una interpretación coherente como el resto de la Escritura. Defendemos que la Biblia se interpreta de una manera histórico, gramático, literal. Pero pareciera ser que este método de interpretación lo aplicamos a los otros 65 libros y Apocalipsis lo dejamos como si fuera la ovejita negra de la Biblia en términos de interpretación. Y hermanos, esto no debe ser así. Nosotros podemos acercarnos al Apocalipsis como lo hacemos con cualquier otro libro, en humildad, en oración, interpretando las palabras en su sentido normal, en su contexto histórico y considerando los otros libros de la Biblia, teniendo en cuenta las figuras literarias que nos presenta. Y es esta la forma correcta en la que tenemos que acercarnos a este libro.
Y claro, podemos quedarnos todo el resto de la noche hablando acerca del concepto de revelación y su importancia, pero quiero continuar. Entonces recuerden, la revelación es algo que se muestra, que se divulga, algo que antes estaba oculto. Pero ¿qué nos dice el texto? Nos dice que es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, cuando se lee de esta manera y digamos pasamos una vista rápida a través de esta frase, podríamos llegar a pensar que el Apocalipsis es una revelación acerca de Jesucristo. Y no cabe duda que el libro del Apocalipsis nos muestra aspectos de la persona y obra de Cristo. Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 5 del que se predicó aquí hace algunos meses, leemos que de Cristo se habla que Él es ¿quién? Él es digno, el digno de adoración porque Él hizo la obra de redención. Sin embargo, es más que eso. En el texto original, en el griego, esta frase apunta a que es Jesús quien revela. Jesús es el originador de la revelación que leemos en este libro. Y esto puede parecer algo trivial, sin embargo, yo quiero que piensen en esto. ¿Cuántas personas en nombre propio o en nombre de una religión falsa anuncian cosas que supuestamente van a suceder? Yo conocí el caso hace algunos años de un grupo católico romano que profetizaba de una manera similar a como lo hacen ciertos grupos entre comillas evangélicos, pero lo hacían en nombre de María. Es decir, que María era la que revelaba estas cosas que habrían de venir. Sin embargo, este libro nos muestra que la revelación, la divulgación de estas cosas que antes estaban ocultas, se origina en Jesucristo. Ahora note que este libro habla de la segunda venida del Señor en el capítulo 19, pero también habla, por ejemplo, de la preocupación de Cristo por la iglesia en los capítulos 2 y 3, del tiempo de la gran tribulación desde el capítulo 4 hasta el 18, habla acerca del milenio en el capítulo 20 y habla del estado eterno en los capítulos 21 y 22. Entonces nótese cómo todas estas grandes verdades tienen un único origen, y ese origen es Jesucristo. Hermanos, el origen de la revelación de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no hay otro. Y esto tenemos que tenerlo claro porque entonces cerraremos nuestros oídos a todo aquel que quiera traer una palabra profética en nombre de otro. Solamente aquí está la revelación de nuestro Señor. Pero el versículo continúa y nos dice que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, esta palabra Dios que aparece allí está haciendo referencia al Padre. Y fíjense ya cómo el libro del Apocalipsis en pocas palabras nos muestra el misterio de la Trinidad. Pero pareciera implicar, insisto, si hacemos una lectura rápida, como que el Padre da algo a Jesucristo que no conoce. Es decir, que el Padre da al Señor Jesucristo una revelación que este Cristo no conoce y que Jesucristo revela. Sin embargo, como debemos entender esta frase aquí, no es como que si Cristo no conociera esta revelación. Es que el Padre faculta y otorga el privilegio a Cristo, lo comisiona para dar esta revelación. El Padre comisiona al Hijo para que pueda dar esta revelación a la iglesia. Ahora es curioso porque cuando vemos lo que dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, hay un para. Y recuerden una de las máximas de interpretación bíblica. Cuando vea un para, pare. Porque se nos está dando la razón por la cual esto está sucediendo. Hay una revelación que es de Jesucristo que Dios le dio ¿para qué? Para mostrar a sus siervos. Entonces el libro del Apocalipsis es un libro muy intencional a la hora de hablar de sus propósitos. Y es cierto que toda la escritura, incluso el libro del Apocalipsis, lo podemos utilizar para el evangelismo, para alcanzar a aquellos que no han conocido a Cristo. Sin embargo, es curioso que aquí vemos que el enfoque especial es los creyentes. Esta revelación ha sido dada para aquellos que son siervos de Dios, una dinámica muy similar a la que vemos en las epístolas. Vemos por ejemplo a Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia en tal o cual ciudad. Y vemos entonces que esta revelación ha sido dada para aquellos que son ¿qué? Siervos, los siervos de Dios.
Y yo entiendo que tal vez no acá mucho, pero en otros lugares del mundo esa palabra siervo, como debería traducirse es esclavo, genera ciertos problemas. Pero originalmente lo que dice allí es, le dio para mostrar a sus esclavos. Todo cristiano que se precie de serlo es un esclavo de Cristo. Y es que la Escritura nos deja claro que el ser humano tiene la posibilidad de servir a dos señores. O sirve al pecado, es esclavo del pecado, o es esclavo de la justicia, como lo dice Pablo en Romanos 6. Y aquí lo que está diciendo es que aquellos que son de Dios son sus esclavos. Y nótese que esta es una denominación muy común para los cristianos en el Nuevo Testamento. Pablo mismo se reconoce como un esclavo de Cristo. Y un esclavo entonces es aquel que ha sometido su voluntad a la de otro. Ya no vive para sí mismo, sino que vive para el servicio y el agrado de otro. Y entonces podemos decir que no existe algo más contradictorio que un cristiano que no somete su voluntad a Dios. Por eso nosotros creemos que cuando el cristiano se salva, Cristo no solamente es su Salvador, sino su Señor. Y eso es lo que nos enseña precisamente este texto. Ahora, específicamente hablando, este mensaje ¿a quién se dirige? Este mensaje se dirige a 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, en 7 ciudades del Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero claro, al ser la palabra de Dios sabemos que tenemos este privilegio de que también ha sido escrito para nosotros. Pero nótese, cuán grande es la gracia de Dios que muestra a sus esclavos lo que Él va a hacer. Yo les pregunto, si lo pensamos un poco de manera pragmática, si una persona tiene esclavos, ¿le diría a sus esclavos qué es lo que tiene pensado hacer? No, o sea, ¿qué le interesa? De hecho. Pero nuestro Señor tiene tanta gracia, tanta misericordia que nos muestra qué es lo que va a hacer, cómo la historia de redención va a ser consumada. Y nótese qué es lo que dice allí, si continuamos leyendo: para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra pronto, que aparece varias veces de hecho en el libro del Apocalipsis, ha generado mucha controversia. Porque ¿a qué se refiere esa palabra pronto? Bueno, algunos han propuesto que esto debería traducirse de la siguiente manera. Por ejemplo, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder de forma súbita. Es decir, ellos dicen lo que significa esa palabra pronto es lo siguiente: cuando inicien los acontecimientos descritos en el libro, se van a suceder todos uno tras otro sin interrupción. Esa es una forma de interpretar esa palabra. Sin embargo, el sentido más normal de esta palabra es tal cual como lo leemos, en un sentido temporal. Pero si Apocalipsis habla acerca del futuro día del Señor, es decir, de ese tema que alimenta a los profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo es que han pasado casi 2 milenios y no se han cumplido muchas de las palabras de este libro, desde el capítulo 4 en adelante? ¿Por qué no se han cumplido? Y yo creo que es una duda legítima que todos, como nosotros, como seres humanos, podemos tener. Sin embargo, es muy importante esto: el cronograma divino es diferente al cronograma humano. El cronograma divino es diferente al cronograma humano. Y solamente piénselo en el sentido de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios no tiene y no está atado a las limitaciones temporales que nosotros sí. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Tenemos la bendición en nuestra iglesia de que hay varias parejas que se van a casar pronto. Díganme si no les dan nerviositos y quieren que eso ya llegue, ¿sí? Y les falta poco tiempo, pueden ser 2 semanas, como tenemos aquí el caso, o unos pocos meses, ¿no es cierto? Pero queremos que pase ya. ¿Y por qué sentimos esa presión? Porque estamos limitados por el tiempo, pero Dios no está limitado por el tiempo.
Por tanto, el hecho de que nuestro Señor diga que estas cosas han de suceder pronto, no nos deberían obligar a tratar de buscar cumplimientos en nuestro tiempo, sabiendo que la cronología divina es distinta a la cronología humana. Somos limitados temporalmente, y ese es el asunto. Pero quiero que vean un poco cómo la profecía bíblica progresa a lo largo de la revelación. Porque se habla de cosas que van a suceder. Desde el Antiguo Testamento tenemos esa conciencia de que van a suceder ciertas cosas en el futuro último. Pero note cómo corre la revelación y dése cuenta cómo se va desarrollando y nos vamos acercando a esa consumación. Daniel 2:28 dice lo siguiente, y esto, para que veamos el contexto, Daniel estaba hablando a Nabucodonosor acerca del sueño que tuvo de estas 4 estatuas que muestran cuál es el plan de Dios con los gentiles. Y dice lo siguiente, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los días. Entonces, para Daniel, la revelación que él recibió allí en el siglo VI antes de Cristo es algo que iba a suceder al final de los días. De hecho, si usted mira el capítulo 12, cuando se habla de la resurrección de los justos y de los injustos, se habla de que esto va a suceder dentro de muchos días, apuntando a un periodo escatológico. Pero ahora vamos a Lucas 21:9. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas, fíjese que ahí viene el concepto de nuevo, tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. El texto paralelo de Mateo 24, versículo 6 nos dice algo similar. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces note la secuencia. Primero en Daniel ve una lejanía, muchos días en el futuro. Luego vemos en los evangelios algo que está como más cercano, pero que todavía no es el fin. Juan, quien es el último que escribe y quien cierra el canon de las escrituras, ahora nos dice que estas cosas han de suceder pronto. Es decir, estamos en un momento inminente. Esto podría llegar a suceder en cualquier momento. No esperamos que suceda algo para que estos acontecimientos den inicio. Y eso es lo que quiere decir precisamente allí cuando dice que las cosas que han de suceder pronto, que deben suceder pronto. ¿Y cómo cierra este versículo? Bueno, allí nos dice, y la dio a conocer la revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A mí este versículo siempre me causó un quebradero de cabeza y he de serles honesto, porque no entendía por qué tantas personas involucradas en la revelación. Porque nótese que hay una progresión o hay una cadena de revelación acá. Tenemos a Dios el Padre, tenemos a Cristo, tenemos a un ángel, aunque si nosotros leemos el resto del libro vamos a ver varios ángeles que hablan a Juan. Vemos al apóstol Juan y por último a los creyentes. Entonces, Dios, Cristo, un ángel, Juan y los creyentes. Pero nótese la creatividad de Dios a la hora de dar la revelación. Dios el Padre comisiona, Cristo revela, un ángel comunica, Juan escribe y los creyentes oyen. Dios el Padre comisiona a Cristo, Cristo revela, un ángel comunica, Juan escribe y los creyentes oyen. Ahora, esto no nos ha de extrañar porque en toda la Biblia vemos que esto sucede también con cierta frecuencia. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el libro de Daniel o el libro de Zacarías, donde ángeles tienen que intervenir para mostrar al profeta cuál es el significado de las visiones. Y esto es interesante por otra razón, porque se nos dice que Juan es el siervo de Dios. Dice allí, por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Ahora, ya sabemos que Juan es un esclavo, como cada creyente debe ser un esclavo de Cristo. Pero esa identificación de siervo no solamente lo pone en la categoría de cristiano, sino que específicamente Juan, al ser un receptor de la revelación, es un profeta. Y él se une a toda la tradición de profetas del Antiguo Testamento.
Porque de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, en los evangelios, en el capítulo 23 de Mateo, a los profetas se les llama los siervos de Dios. Por tanto, tenemos aquí a Juan como un siervo, un esclavo, consiervo de nosotros, o coesclavo, pero una mejor traducción. Pero también Juan se identifica como un profeta dentro de la tradición de profetas del verdadero Dios. Ahora, es cierto que Dios es un Dios imposible de delimitar o de conocer por completo. Eso es verdad. Sus propósitos son tan elevados que nos es imposible tratar tan siquiera de rasparlos en la superficie por nuestros propios medios. Sin embargo, Dios es un Dios amoroso que permite ver a sus hijos esclavos aquellas cosas que han de suceder. Él nos permite ver aquellas cosas que vienen, no solo para saber lo que viene, sino para animarlos, para saber que cuando esto se cumpla, nuestra esperanza va a quedar satisfecha. Y todas estas cosas que se muestran en este libro se originan en nuestro bendito y glorioso Salvador y Dios Jesucristo. Él es el origen de la revelación. Ahora hemos visto que esta es la revelación de Jesucristo. Ahora quiero que hablemos un poco del contenido de la revelación. Y es lo que vemos en el versículo 2. Dice allí el versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Aquí nos dice que Juan dio testimonio. Dio testimonio. Qué palabra tan importante, no solo en el libro, sino en el resto del Nuevo Testamento. Los testigos de Dios deben ser, los esclavos de Dios deben ser testigos. Los esclavos de Dios deben ser testigos. Ahora, un testigo en la Escritura es una persona que da cuenta de algo, que cuenta algo, que dice algo. Bien, de hecho la palabra en el original es martis, de donde viene nuestra palabra mártir. Ahora, no quiero decir con esto que la palabra martis, testigo, signifique una persona que muere por su fe en Jesucristo. Pero también es verdad que muchos tuvieron que padecer por su testimonio de Cristo hasta la muerte. Y de ahí que nosotros relacionemos esa palabra mártir con la muerte, y por eso hablamos del martirio. Sin embargo, el significado original es que anunciar, decir algo. ¿Se dan cuenta que el libro del Apocalipsis es de decir, de hablar, de mostrar? Y ahora Juan nos dice que él ha dado testimonio y él ha sido fiel a la hora de dar testimonio de todo lo que se dice. Mire, Juan fue tan fiel en su tarea que incluso se abstuvo de escribir cosas que Dios le ordenó no escribir. Si quiere, acompáñeme por un momento a Apocalipsis 10, versículo 4. No pierda allí Apocalipsis 1 porque vamos a seguir en el texto, pero quiero que vayamos unas páginas más adelante. En el capítulo 10, versículo 4, en el contexto se muestra a este ángel poderoso que pone un pie en el mar y el otro en la tierra, que promete por el que está sentado en el trono que la historia ya no va más. Es decir, que después de estos juicios viene como tal el reino de nuestro Señor. Y Juan escucha 7 truenos. Y estos 7 truenos emiten una voz, o más bien el sonido de estos truenos es como el de una voz. Y él iba a escribir. Pero mire lo que dice el versículo 4. Después que los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir. Cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas de los 7 truenos que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Nótese la fidelidad de Juan a la hora de dar testimonio. Claro, nosotros no vamos a escribir escritura. Espero, ¿no es cierto? Sí, esperaría yo eso. Pero fíjense la fidelidad que se exige del testigo cristiano, que dice las cosas que tiene que decir y no dice las cosas que no tiene que decir. Ahora, el contenido de Apocalipsis en este versículo se describe de 3 maneras, 2 de las cuales creo que tienen una connotación fundamental para el contenido y la interpretación del libro. Lo primero que nos dice allí es que él dio testimonio ¿de qué? De la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis es palabra de Dios, hermanos, y entra por tanto en la categoría que Pablo coloca en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para que el cristiano esté enteramente preparado para toda buena obra.
Esto ya nos indica, que este libro deberíamos estudiarlo, porque también es útil para todas estas cosas. Es la palabra de Dios. Y de hecho con el libro del Apocalipsis sucede algo muy particular. Cuando los padres de la iglesia, los primeros teólogos y eruditos cristianos empiezan a escribir comentarios, sucede un fenómeno muy particular. Y es que en la iglesia de Occidente, es decir, la iglesia que hablaba latín, el libro del Apocalipsis se recibió de una manera muy cálida. De hecho, los primeros comentarios al Apocalipsis están escritos en latín. En la iglesia oriental, en la iglesia en la que se hablaba griego, este libro tuvo una aceptación un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más lenta, si se quiere. Y de hecho vemos que el primer comentario de Apocalipsis en griego se escribe en el siglo VI después de Cristo. Un hombre llamado Ecumenio escribe este primer comentario. Y sin embargo, lo que nos muestra aquí es que esta palabra es la palabra de Dios. Son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, no contienen errores, de acuerdo, y todo lo que dicen es verídico. Pero también nos dice allí que es el testimonio de Jesucristo, fíjese, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fíjense que en 2 versículos aparece esa palabra testimonio. Ahora, durante el resto del Apocalipsis, estas dos, la palabra de Dios y el testimonio, van a ser una constante, van a ser un tema reiterativo a lo largo del libro. De hecho, se habla, por ejemplo, de que las personas que han muerto por causa de ser cristianos triunfaron sobre el dragón. ¿Por qué? Por causa de su testimonio. Se habla de un hombre, de un santo Antipas, que era un testigo ¿qué? Un testigo fiel. Entonces podemos decir sin lugar a dudas que el testimonio de Jesucristo es una marca que identifica a los creyentes. Si usted se hace llamar cristiano, debe dar testimonio de Jesucristo. Si no, yo le invito a que evalúe su vida, a ver si en verdad es un hijo de Dios, porque el testimonio de Jesucristo es la marca de los creyentes. Y por último, en estas 3 descripciones de la revelación de Jesucristo, se nos dice que él dio testimonio de todo lo que vio. Dio testimonio de todo lo que vio. Juan tomó atenta nota de las cosas que el Señor le mostró para que las pudiéramos tener escritas en esta preciosa revelación. Pero fíjese algo, Juan, a pesar de que está inspirado por el Espíritu Santo, a pesar de que tiene esta revelación, hay cosas que no entiende. Si usted abre el capítulo 9 de este libro, se dará cuenta de que utiliza la palabra como de una manera descomunal. Como a cada rato. Mire, por ejemplo, vamos al capítulo 9. Vamos a leer algunos ejemplos nomás de esto. Versículo 2. Cuando abrió el pozo del abismo, subió del pozo como el humo de un gran horno. Y más adelante, por ejemplo, en el versículo 5 dice, no se les permitió matar a nadie sino atormentarlos por 5 meses y su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica. Más adelante, por ejemplo, también leemos en el versículo 10, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. Nótese entonces cómo Juan, a pesar de que tomó atenta nota, había cosas que tal vez le era difícil de escribir. Y creo que es normal, es decir, al ver todas estas cosas, yo creo que había cosas que Juan decía, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo describo? Y pues precisamente acude a la metáfora para poder describirlas. Esto es algo que vemos en otros lugares de la Escritura. Usted lee el primer capítulo de Ezequiel. Si han leído Ezequiel se darán cuenta de que este pobre profeta cuando tiene esta revelación trata de, con los recursos lingüísticos que tiene, describir las glorias del cielo. Que una rueda dentro de una rueda con ojos que cuando giran van andando. Es muy difícil. Pero nótese la fidelidad de este hombre a la hora de dar el testimonio que Jesucristo le había dicho. Ahora, esto es muy importante. Todos como creyentes estamos comprometidos a hablar acerca de lo que Dios ha revelado. Y yo le pregunto a usted, ¿es un testigo fiel de la palabra revelada de Dios?
Si usted que me oye hoy ha puesto su fe en Cristo, ¿es en verdad un testigo fiel de Él? Pero si usted que me oye no ha puesto su fe en el Señor, ha vivido su vida para usted mismo, yo le pregunto, ¿hasta cuándo no va a hacer caso de este testimonio que es el único testimonio verdadero? Porque aquí, hermanos, es donde está contenida la palabra de Dios. No la busque en otro lugar, no la va a encontrar. Va a encontrar solamente engaño y decepción. Pero aquí es donde está la palabra revelada de Dios. Porque es en este testimonio escrito donde está la solución al problema humano. ¿Cuál es ese problema? Que el hombre ha pecado y está en franca rebelión contra el Dios Santo. Este libro nos muestra y esta revelación nos dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar la deuda de los pecadores, que resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios, que Él ordena a todos los hombres a arrepentirse y a creer, y si lo hacen les da el regalo de la vida eterna. Y esta misma revelación nos dice que Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, y ante eso no hay escapatoria. Es el único juicio que ningún ser humano va a poder escapar. Y yo le pregunto, ¿hasta cuándo no va a hacer caso de este testimonio que es el único verdadero? Ponga su fe en Jesucristo, no huya más. Sea parte de esos esclavos que van a recibir la bienaventuranza de la que vamos a hablar a continuación en el versículo 3. Porque en el versículo 3 se nos muestra la bienaventuranza de la revelación. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es un pasaje fascinante. De hecho, es un pasaje único en todas las escrituras. Porque es el único libro que de manera explícita da una bienaventuranza para quien lo estudia. Y esto nos tiene que poner a pensar, porque claro, nosotros leemos los evangelios, nos gozamos en las epístolas, hay algunos de pronto como yo que gozan también de estudiar el Antiguo Testamento. Pero cuando llegan al libro de Apocalipsis, de hecho las páginas están pegadas, porque nunca han abierto ahí, ¿sí? Puede sonar gracioso, pero es una realidad muy triste, hermanos, que no estudiamos este libro. Y no lo estudiamos, y es el único libro que nos dice que vamos a ser bendecidos si lo estudiamos, hermanos. Ahora, esta palabra bienaventurado supone a una persona que obedece una instrucción y que recibe gozo y bendición. Sabemos que la Biblia habla en varios lugares acerca de personas bienaventuradas. Por ejemplo, Salmos 1, 19, 32, 119, el pasaje más conocido, las bienaventuranzas, Mateo 5. Lo que muestra que hay una importancia en este concepto. Entonces se habla de una bendición, de un gozo para una persona. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los que reciben esta bendición de Dios? ¿Quiénes son aquellos llenos de gozo que describe este texto en el versículo 3? Bueno, hay dos grupos. Y nótese que el primer grupo está en singular. Y nos dice allí el que lee. Entonces usted dirá, bueno, chévere, si leo el libro ya, se acabó. Pero permítame meterlo un poco en el contexto de lo que significa el que lee. No se trata de una lectura casual. En la antigüedad las personas no tenían acceso al que hoy tenemos hacia los libros. Ahora, tenemos acceso a los libros, pero hermanos, les cuento una estadística muy triste. El colombiano promedio lee medio libro al año. Y los cristianos pues esperan menos que sea la Biblia, ¿no? Pero leemos medio libro al año. Y eso que tenemos los libros son súper económicos, hoy día con los medios electrónicos más todavía. Pero en este tiempo, copiar un libro tocaba copiarlo a mano. Los materiales que se requerían, el papiro o el pergamino, cualquiera de los dos, la tinta misma, eran cosas muy costosas. Y por eso un libro era un lujo. Entonces, ¿qué hacían los cristianos de este tiempo? Bueno, lo que hacían los cristianos era que para leer, digámoslo así, tenía que leerlo en voz alta. De hecho, cuando Pablo habla a Timoteo acerca de qué es lo que debe hacer en la iglesia, recuerden lo que dice,
mientras yo llego, ¿de qué se debe ocupar Timoteo? De la lectura de la palabra. Así te debes comportar en la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad. Por eso nosotros el día domingo, nosotros estamos en medio de la alabanza y llega aquí un hermano y abre la escritura y la lee en voz alta. Porque es necesario leer en voz alta y enseñar las palabras de este libro. Por tanto, el primer grupo de bienaventurados de este libro son aquellos que enseñan el libro del Apocalipsis. Bien por mí en este caso. ¿De acuerdo? Pero entonces nos muestra la necesidad de que la iglesia abra este libro y lo enseñe. No podemos permitir, como les decía, que las hojas del Apocalipsis estén pegadas porque no abrimos ahí nunca el texto. Por el contrario, deberíamos gozarnos en leerlo. Entonces se nos muestra la necesidad de enseñar el libro, bienaventurado el que lo enseña. Pero nótese que hay otro grupo que está en plural, que nos lo muestra aquí en plural. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Entonces en plural vemos que se nos habla de la bendición de aquellos que oyen la enseñanza de este libro, pero no solamente la oyen, sino que la obedecen. ¿Cómo podemos entender este concepto? Les pido por favor que me acompañen a la epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago es una epístola hermosa. Yo sé que Martín Lutero le daba un poquito duro a la epístola de Santiago, pero es preciosa. Creo que Cristianismo Práctico 101, aquí está, la epístola de Santiago. Y mire lo que dice acerca de escuchar la palabra de Dios y lo que eso implica. Versículo 22 del capítulo 1, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Los espejos en este tiempo no eran como los espejos que tenemos hoy. Los espejos de hecho eran láminas metálicas que se pulían mucho y que la imagen que reflejaban no eran tan exactas de la misma persona. Entonces note cómo Santiago nos muestra esto. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Será qué? Bienaventurado. Note, hermano, entonces la importancia no solo de oír, sino de obedecer. Las personas en la antigüedad leían estos libros que eran un lujo para ayudar a las personas a que memorizaran los pasajes de las Escrituras. Las personas antes memorizaban más. De hecho, creo que los que somos generación X o millennials, pasamos por esa transición. ¿Sí? De tener que memorizarse 25 números de teléfono a no memorizarse ni el de uno mismo porque el celular ya tiene ese espacio para hacer eso. De pronto los más jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero eso pasó. ¿Sí? El asunto es que en el contexto en el que se escribe el libro del Apocalipsis estaba esa necesidad de que las personas leyeran para que otros pudieran oír y memorizaran. De hecho, si usted mira en el Antiguo Testamento, hay unas marcas en los diferentes manuscritos con el cual se cantaba, si usted quiere, el Antiguo Testamento para que las personas memorizaran más fácilmente la lectura que se había hecho. Entonces, hermanos, nótese que esto aplica a la enseñanza bíblica. No es suficiente que usted diga, mire, yo escucho 14 predicaciones en la semana porque en Spotify yo sigo a este y a este. No sirve que usted diga, no, es que yo me he leído tantos libros de teología sistemática. Si usted no obedece, no sirve. Si usted no obedece, ¿de qué le va a servir tener todo ese conocimiento, sino simplemente para una mayor pérdida para usted? Ahora, estos verbos que están allí, el de
oír y obedecer hablan de un proceso continuo. Es decir, no es algo que solamente hoy, este miércoles que estamos aquí 21 de agosto, entonces, bueno, yo ya escuché, qué bendición, y se me olvidó. No, es algo continuo, es algún ejercicio que se tiene que hacer una y otra vez. Oír y obedecer, oír y obedecer, oír y obedecer. Ahora, ¿cómo no vamos a estudiar este libro? Con el contenido que tiene. Habla acerca del carácter de Dios, habla acerca de la persona y la obra de Cristo, habla acerca de la bendición de la obediencia de los creyentes, habla del destino de los incrédulos, de la esperanza más allá del tiempo. ¿Cómo no vamos a oír y a obedecer lo que este libro dice, hermanos? Es un gran tesoro, ¿y por qué no hacerlo entonces? ¿Por qué no? Porque nos perdemos de este gran banquete que es el libro del Apocalipsis. Por último, el versículo nos dice, porque el tiempo está cerca, y es una advertencia. Además de ser una razón, es una advertencia. El tiempo está cerca. Y esta es la razón por la cual se debe enseñar y aprender el libro del Apocalipsis. Note la estructura del versículo, nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Hay una bendición de gozo para el que hace estas cosas porque el tiempo está cerca. Y ya hablamos en el versículo 1 acerca de esta concepción de la prontitud, de la inminencia de lo que esto supone. Y yo creo que el Señor fue tan bueno con nosotros de no decirnos cuándo habría de volver para que no fuéramos perezosos espirituales, hermano. Y estas cosas que este libro ha revelado van a suceder pronto. Ahora, si usted me pregunta, Sergio, ¿cuándo? No sé. Si le digo, me arriesgo. ¿Sí? Prefiero no decirle porque no lo sé. No hay quien lo sepa. No existe una persona que sepa. Pero algo que sí dice es que el tiempo está cerca. De hecho, el apóstol Juan en Primera de Juan lo dice. Hermanos, estamos en los últimos días. El apóstol Pablo lo dice, ahora nuestra esperanza está más cerca que cuando creímos. Pero de pronto usted dirá, como decía el apóstol Pedro, pues la verdad es que todas las cosas han permanecido iguales. Y lo que usted tal vez no entiende es que Dios está teniendo misericordia. Por tanto, piense esto. Hermano, no puede desaprovechar la enorme bendición que supone estudiar este libro. Es más, este libro lo está invitando a ser bienaventurado, con estudiarlo, con enseñarlo, con aprender de él. Es que él mismo está prometiendo bendecirlo si usted aplica su corazón y su tiempo a meditar en esta revelación. Porque ese libro lo va a ayudar a adorar mejor a Dios, a crecer en santidad, a reconocer el destino de los incrédulos y a predicar el evangelio con urgencia, entre otras muchas cosas. ¿Cómo se va a perder entonces esta bendición? Además, este libro nos dice dónde debe estar puesta nuestra mirada. Acompáñeme al último capítulo, al capítulo 22. Despegue esas hojas, sí, por favor. Yo prefiero pensar que estoy molestando y no hablando en serio. Mire lo que dicen los versículos 17 y 20. Esto ya es la instrucción final después de todo lo que se habla allí de este destino glorioso que tenemos en el estado eterno. Y el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia dicen ¿qué? Ven. Y el que oye, ustedes que me están oyendo hoy digan ven. Hermanos, nuestra oración todos los días debe ser o debería incluir al menos ven Señor Jesús. Claro, nosotros tenemos proyectos en este mundo. De pronto, como los hermanos que se van a casar pronto, de pronto hermanos que van a tener hijos, que están tal vez aplicando para un nuevo empleo, o muchas otras cosas que son muy buenas, incluso en el ministerio, y que anhelan hacerlas. Pero el anhelo más profundo del corazón del creyente debe ser ven.
Y la invitación a aquellos que oyen y que no han creído es esta: vengan, y el que tenga sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Y hablo a aquellos que no han puesto su esperanza en Cristo: vengan y beban gratuitamente del agua de la vida. Él ya lo hizo todo en la cruz. Solamente venga. Y mire lo que dice allí el versículo 20. El que testifica, de nuevo el testimonio, dice, de estas cosas, dice: sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y yo le pregunto, ¿qué espera para estudiarlo? ¿Qué espera? Mire, si tiene dudas, hay muy buenos comentarios que le pueden ayudar a guiarlo en el entendimiento de este libro. El comentario del pastor John MacArthur, por ejemplo, el comentario de David Carballosa, que yo lo he leído unas 3 veces, tal vez, y con esta ya voy 4, probablemente, y es una excelente guía para entender este libro. Aquí tenemos un libro de Apocalipsis 20 que nos ayuda a entender mejor acerca del milenio. Hermano, no hay excusas para perderse esta bienaventuranza, y yo lo invito a acepte la invitación de ser bienaventurado y estudie este libro. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, y vamos a terminar orando. Oh Dios bueno, Dios santo, poderoso, majestuoso, Dios de luz inaccesible, misericordioso, bueno, sabio. Nuestras palabras no son suficientes para describir quién eres tú, Señor. Tampoco son suficientes para regocijarnos en el amor, en la misericordia que has tenido hacia nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, para que en ella te conozcamos. Seríamos unos viles idólatras, Señor, de no tener esta revelación, pero has tenido a bien darnos tus palabras. Gracias. Y mi oración, Señor, que mi vida y la vida de mis hermanos se vea bendecida por estudiar este precioso libro, Señor. Así como tenemos que estudiar toda la palabra de mi Dios, pero que especialmente en este libro hallemos esta esperanza, este clamor que nosotros hacemos día tras día: ven Señor Jesús, para que el sufrimiento, para que el pecado, para que las lágrimas, las angustias, todo eso quede atrás, palidecido por la gloria de verte a ti, Señor, por la gloria de contemplarte y de gozar de ti para siempre. Yo te pido, Dios, que sea este el momento en el cual como iglesia abramos estos textos, Señor, y seamos bendecidos, bienaventurados en estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, y te pido, amado Rey, que bendigas nuestro estudio de tu palabra y que crezcamos a la imagen de tu Hijo al leerla, al oírla y al obedecerla, Señor. Todo esto lo pedimos en el Espíritu Santo por el Hijo de Dios Jesucristo. Amén.